Una hermosa historia. Y es interesante que yo este mensaje lo tenía guardado hace aproximadamente como un mes. Y el pastor me dice el lunes, predique la palabra. Y justamente yo voy a hablar de los capítulos últimos de Mateo 26 a Mateo 28, que tiene que ver con todos los dolores que padeció el Señor Jesucristo. Y hoy celebramos la Santa Cena. Entonces es algo satisfactorio para mí, un guiño del Señor que dice, esa es la palabra para el día de hoy. Entonces quiero hablarles de una historia que está fundamentada para nuestra fe, la de nuestro Señor Jesucristo. Un relato hermoso, pero no carente del dolor de su padecimiento, centrado en los últimos capítulos de Mateo 26 al 28. Es necesario conectarnos con su historia, ya que en nuestro diario vivir desligamos la convicción de que Dios está ayudándonos y que Él controla cada situación de nuestra vida, por muy difícil que sea, sin abandonarnos. Cuando yo pensé en esta prédica para el día de hoy, me encontraba haciendo un devocional y justamente yo vengo recorriendo la Biblia desde el Nuevo Testamento, todos los evangelios, ya hoy en el libro de Hechos, y cuando yo entro a Mateo 26 no aguanté y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Entonces abramos nuestras Biblias en Mateo 26 versículos 17 al 19. Por el tiempo es obviamente que no les puedo dar todo el relato de estos capítulos, pero vamos a resaltar partes importantes. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fuera a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijera, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Entonces, el Señor Jesús, quiero resaltar, dijo, mi tiempo está cerca. En la historia de Israel, la Pascua viene a celebrarse desde que el pueblo de Israel fue libertado en Egipto, ¿sí? El último día, prácticamente cuando el Señor mandó el espíritu de muerte, mataron un cordero, pintaron los linteles y aparte de eso también celebraron una Pascua ahí. Y de ahí se instituye la libertad del pueblo, que es lo que hoy representa lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero el Señor Jesucristo no ignora lo que le viene. El Señor Jesucristo padece muchos dolores y a veces, como tenemos la palabra y la leemos de recorrido, pero cuando uno lo está viviendo, es uno el que sabe el dolor. Cuando ustedes están viviendo el dolor, es usted quien sabe, es a usted quien le duele, es usted quien comprende y dice, ¿por qué siento tal angustia? Y eso también lo sintió el Señor Jesucristo. O sea que en esta mañana yo les quiero decir, el Señor siente dolor, el Señor llora también, el Señor tiene sentimientos. El verso 21 del mismo capítulo 26 dice, mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Traición. Según el diccionario, el significado que le da la traición es falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad del que se debe guardar o tener.
¿Quiénes de aquí de pronto han dicho, a mí me han traicionado? El Señor Jesucristo sufre esto, pero estamos hablando que Él es traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Y aquí el punto no es tanto la traición. Aquí el punto es que Judas miró al Señor Jesucristo haciendo milagros. El Señor Jesucristo estaba con él, caminó con todos los discípulos. Él estuvo en el gran milagro cuando el Señor Jesucristo caminó por el mar, por las aguas. Él miró las sanidades, los milagros. Pero aún así lo traicionó. Aún así como que se desligó de él. Y eso nos pasa a muchos de nosotros aquí en la iglesia. Es increíble, nosotros podemos estar cerca de Jesús, pero no, como que no despertamos. Algunos pueden decir, identifico esto como un dolor en el Señor Jesucristo, porque ¿qué tal que a usted lo traicione un amigo, un compañero de trabajo? ¿Usted cómo se siente? Entonces, catalogo esto como el primer dolor que el Señor Jesucristo tuvo ante los discípulos. Verso 31. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque escrito está: heriré al pastor y se disiparán las ovejas del rebaño. En este verso 31 quiero resaltar abandono. Lo dejaron solo. Como es de horrible uno sentirse abandonado solo, ¿no? Es demasiado, eso es un dolor que uno no puede como describir. Y eso nos suele suceder también a nosotros. ¿Qué quiere decir abandono según el diccionario? Dice, dejar solo algo o a alguien, alejándose de él o dejarlo de cuidar. En la historia, algunos aquí en la iglesia han sentido ese abandono. Unos pueden decir, mis padres nunca estuvieron conmigo. Unos padres pueden decir, mis hijos no sé dónde están. Pero otros pueden decir, mi esposo o mi esposa me abandonó. Y hay casos donde pueden estar compartiendo la misma casa, toda la familia, pero hace rato se dejaron de cuidar los unos por los otros, se abandonaron. Entonces muchos creen que el Señor Jesucristo no siente los mismos dolores que muchas veces nosotros sentimos, pero aquí vemos que el Señor lo siente, que podemos compartir ese dolor con el Señor Jesucristo, que podemos contarle a él, Señor, me duele, con confianza decirle, Señor, me duele, pero Él es compasivo para con nosotros. ¿Sabe qué quiere hoy el Señor? Sanar esa área en ustedes, porque hay algunos que están aquí y pueden estar en medio de mucha gente y se sienten solos. O sea, dígale al que está al lado, hoy mi corazón quiere recibir del Señor. Verso 36 al 39 dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo.
y yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que el Señor Jesucristo diga: está la angustia en mí que me siento morir. Eso le parte a uno el corazón. Como les decía, el dolor lo siente el que lo lleva. Pero ese dolor era necesario para decirte: te amo. Jesús hizo esta oración 3 veces. No fue una, no fueron 2, fueron 3 veces. Y lo pueden leer en la casa, en los versos siguientes. Ahí dice: el Señor Jesús hizo esta oración 3 veces. Angustia es el estado de agitación o inquietud o zozobra del ánimo. Y aquí quiero resaltar algo que he venido. Hay diferentes tipos de angustia, ¿sí? A uno los angustia la enfermedad, otros los angustia la tristeza, otros los angustia la economía. Y yo hablando con alguien, ella siempre me ha expresado, es una persona de aquí de la iglesia, no les voy a decir el nombre, pero de tal angustia económica tenía, le dice: ay Señor, es que tú nunca estuviste endeudado. Me parece algo gracioso, pero es una angustia. Qué angustioso es a veces uno: uy, la economía va mal. Pero ¿qué otro tipo de angustias hay? Un parte médico cuando hablan: no me gustan lo que dicen esos exámenes. Creo que su hijo está presentando un cuadro grave que peligra su vida. Y para los estudiantes, para los que estamos en la universidad y en el colegio, cuando nos dicen: saquen una hoja, y uno queda en blanco. Eso es una angustia, ¿sí? Hoy hay un parcial y uno queda, el cerebro ya no funciona. Pero la idea es que ustedes hoy en el altar puedan dejar esa angustia. ¿Qué es lo que los angustia a ustedes? Cada uno sabe cuál es la angustia que tienen. Pero saber de que el Señor Jesucristo está partícipe en eso. Lo vivió. A mí no me pueden decir que el Señor Jesucristo no vivió nada. Él se hizo hombre y vivió muchas cosas aquí. Y Él estaba nada más y nada menos angustiado, porque no solamente iba a morir, sino que lo iban a maltratar, lo iban a azotar, lo iban a clavar en un madero. O sea, comparando esa angustia para con nosotros, a veces es nada. Pero para el Señor Jesucristo le dolió. El verso 48 dice: perdón. Verso 48. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstelo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. El beso. Pero aquí este apartado es para nosotros. ¿Por qué lo tomé para nosotros? Porque a veces uno es el otro, es que es él no me cuidó, él no estuvo en la circunstancia más difícil para mí, entonces que pague. Y no. Yo quiero aquí decirles que este apartado es para nosotros, porque nosotros hacemos daño. Todos nosotros hacemos daño. Y lastimosamente le hacemos daño a las personas más cercanas a nosotros. Personas que no tienen nada que ver con el problema.
Siendo sinceros, yo reconozco que en mi naturaleza debo pedir perdón porque sé que a veces daño a las personas con palabras y actitudes. ¿Y qué es lo que pasa cuando no pido perdón? Es como lo que hace Judas, les doy un beso de que no pasa nada, pero no reparé la herida. Y son esos besos tan dolorosos que los demás no quieren recibir. Nadie quiere recibir un beso de alguien que lo traicionó. Nadie quiere recibir un beso de alguien que le causa a uno dolor. Pero a veces somos así, causamos dolor y no pasó nada. Y vamos y damos el beso. Eso parece el beso de Judas. Es una entrega. No reparé nada, no hice nada. Pero quiero que todo siga como si nada. Ahí está el punto para nosotros reflexionar. Hoy pide perdón a Dios, pero si puedes reparar a quien Dios te trae a la mente de pedirle perdón, hazlo. Es necesario que en la iglesia podamos ser reparadores y no ser dañadores de lo que Dios quiere hacer para nosotros. El daño que nosotros le hacemos a las personas es grande. Ustedes se pueden poner en los zapatos del dolor de aquella persona que está esperando de nosotros un perdón. Ahora, si usted pide perdón, ya queda libre de culpa, ¿sí? Porque si el otro queda con la amargura, pues ya no se puede hacer nada. Pero de usted está a dar el primer paso. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Lo harías? ¿Hoy lo harías? Verso 67. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Terrible. Terrible como el ser humano puede ser tan cruel. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, si yo hubiera estado allí, en aquella multitud. Y hay una parte que dice, pensándolo más bien, yo también habría escupido tu rostro. Yo también había blasfemado contra ti, como lo hizo Pedro. Somos tan humanos y tan osados. Uno lee eso de recorrido, pero uno dice, Señor, en serio, cuando dijiste en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos amaba mucho. Mucho, mucho. Esa es la bondad del Señor. Pero el Señor callado esperaba su momento. Porque no era solamente llegar a los azotes, pasó a la cruz, todo el proceso que debió vivir. Pasamos al capítulo 27, donde es presentado Jesús ante Pilato para la crucifixión, y relata unos versículos como Pilato se encuentra en una encrucijada porque no veía justificación alguna para su castigo. Y también habla de que cada año se liberaba un preso. Eso lo vemos en Mateo 27, versos 26 al 30, dice: entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron a toda la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña.
Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucifixión. Se habla de que para azotar al Señor Jesucristo hubieron 6 soldados romanos, según los estudios. ¿Ustedes se imaginan 6 soldados romanos azotándolo a uno? A mí me dan un corrazo, a mí me duele mucho. Y eso que es uno. Ahora multiplíquelo por 6. O llévelo a 6 personas. Aquí dice que al Señor Jesucristo lo llevaron al palacio. Se estima que la tropa que había allá eran de unos 400 a 600 hombres que se burlaban de él, lo golpeaban y lo escupían. O sea, eso era una multitud. Eso era bullying para este tiempo. 600 hombres. Y que 600 hombres a usted le peguen. Y que usted no haga nada. Por amor. Después lo llevaron para crucificarlo. Y la escritura habla que en su madero donde estaría, pusieron un letrero de la causa de su muerte. Verso 37 del capítulo 27 dice: encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Y dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Esa era la causa de su condena, según lo estipula la palabra de la Nueva Versión Internacional. Que uno sea condenado por eso es como que uno sea condenado por ser inocente. Es como algo ilógico. Pero todos sabemos la victoria que Jesús resucitó al tercer día. Pero un fragmento de la palabra, y ya lo último para terminar, que está en Mateo 28 versos 12 y 15, dice lo siguiente: después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. ¿Sabe quiénes hicieron esto? Los sacerdotes del templo, los siervos de Dios, los que servían a Dios. Les interesó más su reputación que hablar del milagro de la resurrección de Cristo. Algunos dicen: si así es la cabeza, ¿cómo era la cola? Les importó más la reputación y prefirieron ocultar el suceso. Pero qué dureza de corazón. Y yo les digo a ustedes: no entren en esa dureza de corazón, porque lo pueden llegar a hacer. Porque ellos lo hicieron. Y ellos son humanos, igual que nosotros, carne y hueso. Nosotros podemos llegar a entrar a esa dureza de corazón si permitimos que el enemigo lo haga. Eso porque es que fue algo grandioso. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decir: no, vamos a mentir, vamos a decir. Es algo que uno queda como: oiga, el ser humano, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que le sucede a nosotros? ¿Qué nos sucede a nosotros? Para terminar, este mensaje es una hermosa historia. Ahora quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Nos podemos presentar delante de Dios y decir que no nos entiende?
¿Crees que nuestro Señor Jesús no tiene compasión por ti? Otra cosa que resalto es que muchos podemos ver la gloria de Dios, pero olvidamos rápido. Y en definitiva, si como seres humanos no estamos, iglesia, si como seres humanos ustedes no están a la expectativa que en cada domingo, cada remanente, escuela de discipulado o ayuno, Dios puede hacer cosas grandes, seremos como estos sacerdotes. Vamos a mirar la gloria de Dios y vamos a justificar que eso no es posible. ¿Sabe por qué el poder de Dios no se manifiesta tanto en la iglesia? Porque venimos como si esto fuera un domingo más. Porque venimos y se nos hizo ya cotidiano. La presencia de Dios es cotidiana para nosotros. No, Dios está conmigo. Pero ustedes saben, si vienen con una expectativa de decir, Dios que me quiere hablar, ¿qué quiere hacer hoy en mí? ¿Qué quiere hacer hoy en mi familia? ¿Qué quiere hacer hoy en mi trabajo? ¿Qué quiere hacer para mi empresa? Seguro que ustedes van a recibir. Hay dicen más de 3,000 promesas en la Biblia. Pero una cosa es yo verlas ahí y otra cosa es yo tomarlas y hacerlas mías. Si ustedes no creen que en este lugar se predica palabra profética para sus vidas, si ustedes no creen que este lugar se predica para que ustedes tengan bendición en sus vidas, entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Aquí se predica la palabra de Dios para darle ánimo, esperanza, porque Cristo está en este lugar, porque Cristo quiere hacer milagros, Cristo quiere bendecir tu vida. Recibe la palabra cada domingo, cada remanente, que tenga usted esa sed. Tengan esa sed de decir, Señor, quiero recibir, porque no quiero perder las promesas tuyas. Iglesia, vengamos a cada reunión con expectativa para recibir, porque en un instante puedes perder lo que Dios quiere hacer en ti. Hoy recibamos sanidad del dolor. Y yo les quiero comentar el dolor de vivir o el dolor de la baja autoestima. Mientras escribo estas líneas quiero patentar lo que siento, y es que se me aguaron los ojos, no por tristeza, solo por recordar a veces que es mi lucha diaria lo que me hace mantenerlo aferrado a Él. Sin pretender ser un super cristiano, porque tengo errores, quiero comentarles el dolor de convivir con la baja autoestima y tener que compartir de Cristo. He sido cristiano toda mi vida. Tengo una gran familia unida, mis tíos son pastores, prácticamente el escenario ideal para la fe, y lo es. Pero vivir en un cuerpo terrenal incluye que tengo una experiencia con Dios. Crezco en un entorno donde la esperanza y la fe compartir de Cristo es maravilloso. El gran problema es mi personalidad de ser introvertido. Me costó relacionarme un poco con los demás, a pesar de que en el colegio me bajaban la nota de disciplina porque hablaba mucho. Curioso, creció en mí el querer compartir el evangelio. El gran problema era que me costaba mucho por la manera de ser. Un poco callado, sufro a veces porque mi expresión a veces tengo problemas al expresarme. A veces no conecto unas ideas con las otras. Y esto me llevó a admirar a las personas que no les daba miedo hablar y pararse en público y odiarme a mí mismo y decirle a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Sentía que nunca iba a poder hacer nada y pasaba en mi cuarto llorando, literalmente un chico de 12 años. Empecé a llenarme de muchos complejos y cada vez caía en ese hueco.
¿Sabe yo que oraba? Dios, quítame la vida. Porque sabía que el suicidio era pecado, entonces no me iba a suicidar. Así que le pedí algo ilógico. Gracias a Dios Él no responde a todas las oraciones. Al tener el problema de relacionarme con los demás, a veces suele suceder que uno es bueno para la tecnología y chateando. En ese tiempo estaba el boom del Messenger y Facebook. Así que le dije a Dios, Dios, tengo este problema, pero te quiero prometer algo: mis redes sociales serán para ti. Así que mi perfil de mis redes, antes de que ser mías, las comparto con Él. De ahí tuve amigos en una radio cristiana online en Bogotá y yo desde Medellín, y me enseñaron muchas cosas. Perdía mucho tiempo, pero aprendí mucho y aprendí a sacarle el jugo a la virtualidad. Hice mi carrera en una universidad virtual donde tengo el grado de psicólogo, pero ahora viene el milagro más grande. Llego a Villavicencio hace 6 años. A pesar de que vengo de un hogar cristiano, nunca fui líder. Por obvias razones no me sentía capaz de hablar en público, pero llego con un proyecto y es estar en sonido. Pero más allá, yo quería que las prédicas estuvieran en internet. En ese tiempo subía las prédicas a Vivus de solo audio. Y pues empezó el proyecto. Gracias a mis pastores que creyeron en ese medio, pude hacerlo. Trabajaba solo. Aún no existía el equipo de Vida Medios. Las reproducciones eran pocas, pero yo seguía creyendo que si yo no podía predicar, iba a hacer lo posible en lo que sí puedo hacer para que la palabra llegue. Nunca crecimos en reproducciones en esa plataforma, pero permanecí. Hoy, como todos saben, transmitimos en vivo vía YouTube. Para el momento que hablo esto, el canal tiene 55.493 visualizaciones, 417 suscriptores, 412 videos, pero sobre todo hay un ministerio que se llama Vida Medios, que significa video, iluminación, difusión y audio. Uniendo todo esto, llevamos la palabra de vida al mundo. Y mi testimonio termina que no solo el proyecto sigue adelante, sino que lo que creí que jamás sería capaz hoy, se encuentra parado delante de ustedes. Y no solo eso, yo que hacía lo que nadie ve, hoy está en vivo y en diferido por este canal que jamás pensó presentarse. Yo amo mucho mi iglesia, amo a todo el equipo de liderazgo, amo a mi equipo de alabanza, a mis pastores, pero yo tengo una preferencia: amar al equipo de Vida Medios, porque ahí en lo pequeño a Dios le plació hacer algo grande. Pónganse de pie. Levantemos las manos. Aprendí yo estas 2 semanas que hay 3 formas de levantar las manos. La una es la bipolar, que es como que quiero. La otra es así, que es como Transmilenio empujando. Y la otra es levantar las manos, como queriendo tocar al Señor, queriendo ver su gloria en mí. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, hoy yo te pido, amado Dios, que sanes del dolor a la persona que hoy tenga dolor, Señor.